Shabbat Shalom a los aquí presentes, Shalom. a los ausentes, a los que nos están viendo a través de las redes sociales, a Yehoshua de México, que está ahí siempre, la mujer pendiente de nosotros, queremos saludarla. Bueno, a todo ese grupo que tenemos ahí, seguidores de Mashiach, en su anhelo y en su celo por ese amor y ese anhelo, pues que pueda ser de bendición cada una de nuestras porciones que aquí tratamos de discernir y darle sentido en función de lo que el Ruach nos esté, lo que el Ruach nos esté revelando o lo que el Señor nos quiera revelar a cada uno de nosotros. Hoy no estamos muchos porque hermanos que están ausentes, también están en el tema de vacaciones, el calor de la calle que hace que se camine de una forma muy incómoda. Vale, vamos a culminar la porción de la semana pasada, el Selach Lecha, envía para ti. Y aunque siempre tratamos de llevar en esta quejilá una cronología en función de lo que el Consejo Rabínico establece y desde tiempos de Esdras se viene haciendo, pues consideramos que tampoco tenemos por qué, ¿no? O sea, si hay cosas todavía inconclusas que pueden ser interesantes, pues aprovechemos estos momentos de Shabbat en el cual en el concilio se nos dijo, ¿no? En el concilio de Jerusalén ya tenéis cada Shabbat para poder ir aprendiendo, ¿no? Lo que el Señor dijo a Mosé, lo que está escrito como Mosé escribió, o lo que escribió Mosé, ¿no? Entonces, y siempre filtrado por las escrituras de santidad, ¿no? Las escrituras de santidad que vino en definitiva a delimitar o a marcar Mashiach. Entonces vamos a acabar con el versículo 15, el capítulo 15, perdón, de la parashá anterior. Vamos a darle un poquito más de profundidad a esta parashá y a este capítulo. Y parece ser que en principio Héctor, que fue el que dio la parashá anterior, tiene algo más para compartir, ¿no? Poquillo, porque Vale. no ¿Quieres venir aquí, Héctor? he leído entero el 15 porque tiene mucho comentario. Pero vamos, hay alguna parte que tiene mucho comentario, pero hay alguna parte que he visto así, he leído un poco y he dicho, ostras, que bueno, puntos, ¿no? Y digo, como querías hablar del 15, digo, pues ya que estamos, de hecho, está. Cuando me digas. Ya, cuando quieras. Bueno, pues te vaya a ver, Shemen Moshe Lemon, Hashem habló a Moisés diciendo, vale, este capítulo presenta las leyes de lo que se llama Nesech, que es la ofrenda del vino, se llama, ¿no? Libación. La libación del vino, ¿vale? Que acompañaba los sacrificios y la jalá, ¿vale? Que el pan, ¿no? La ofrenda, ¿no? De la jalá. De el pan ordinario que fue que era horneado a diario, ¿vale? Rambán nos explica que debido a que estos preceptos fueron hechos por los israelitas después de entrar a la tierra de Canaán, ¿no? A la tierra prometida, este capítulo se nos da aquí como una consolación y una manera de dar convicción al pueblo de las promesas de Dios, ¿vale? Y que debido, aunque ellos tenían un castigo muy fuerte de que no podían entrar, al menos sus niños entrarían. Y por eso te dice que después del castigo, te dice, cuando entres a la tierra y quieras ofrecer al Eterno, o sea, es como les está consolando. Tú no vas a entrar, pero tus hijos sí, ¿vale? De acuerdo a esto, el Midrash nos enseña que el estudio de la Torah es nuestra consolación, nuestra única consolación en tiempos difíciles, ¿vale?
cuando la nación estaba llorando por su destino, estaba dolorida por el destino, Hashem le dijo a Moisés que los consolara enseñándoles la Torah, según dicen algunos midrashim y demás, Tana de Ben Yahud. Claramente las leyes de Nesek, de la libación del vino y la de Jalá, tenían un significado especial que proveían consolación. Ciertamente el rey Salomón dijo en Eclesiastés 9:7: ve, come tu pan con alegría y bebe tu vino con un corazón alegre, porque Dios ha aprobado tus hechos, ¿no? O sea, como que está contento contigo. El rey Salomón puso pan, lo cual corresponde a la Jalá primero, pero la Torah pone primero las leyes del Nesej que aplican al servicio divino en el altar, y la Jalá aplica al pan ordinario. Vale, ahora vamos a ver, porque te dice bastantes puntos interesantes del pan, y luego te hace una comparación entre el pan, el vino, bueno. La Sot, Reyach, Nijoach, la Hashem, para producir un aroma grato a Hashem. Fragante a Hashem. Antes del pecado de la vaca dorada, de la vaca el becerro de oro, los sacrificios eran gratos a Hashem, incluso sin que, o sea, incluso sin minjar milofen, ¿cómo lo dirías en español? ¿El qué? Incluso sin libaciones y demás, ¿vale? Los sacrificios eran gratos a Hashem antes del becerro del oro, ¿vale? Pero después del becerro, como era por ejemplo el caso de Abel, Noé y Abraham, pero después del pecado del becerro de oro, era necesario que a los sacrificios comunales se le añadiera, por ejemplo, la libación y otras cosas, como que era una manera de pedir perdón o algo así, ¿no? O sea, como que ahí quedó un rastro, una marca. Vale. Igual dice Sforno, un comentarista, que incluso para los sacrificios individuales era necesario las libaciones y demás, ¿vale? O sea, que pues algo cambió, ¿no? Debido al pecado. De allí la Nesej, vino para libación. Las ofrendas de vino que se echaban sobre el altar se rociaban. Sí, la libación se rociaba sobre el altar. Que se rociaban sobre el altar simbolizan la santificación de los deseos naturales, ¿vale? Y de los regalos materiales a través del servicio Hashem, el vino, ¿vale? Porque sabemos que el vino es como algo que si no lo usas bien se puede uno poner a hacer el tonto, ¿no? Entonces esto era un simbolismo como que le estás como consagrando al Eterno, ¿no? O sea, por eso se le ofrecía el vino. El vino tiene un efecto estimulante en el hombre y le da placer. De hecho, cuanto más separado se encuentra la persona de la fuente de la santidad, más necesita estimulantes externos, ¿vale? Para que no esté triste, para sobrepasar su estado emocional y su limitación espiritual. En tiempos pasados, la gente, cuando estaba, se le había muerto un familiar o algo, bebían vino, ¿vale? Y el dolor es olvidado más rápidamente, pues con el vino, ¿no? Cuánto es alegrillo. Claro. El vino también se usa para santificar el Sabbat, ¿vale?
y nos recuerda que todos los regalos de la naturaleza, incluso lo más material, puede ser elevado, ¿vale?, a un nivel de santidad a través de la apreciación, de poner en práctica las leyes del Torah, ¿vale? O sea, el vino es algo que o sea, eso... Parece que estás haciendo una alegoría no, de ahí, o apología al vino aquí. de ahí los... No te habrá ninguna moneda que te pague, ¿no? Te estás pagando alguna. No, pero de ahí... Como le gusta, nos está convenciendo. De ahí aprendemos, o sea, que algo muy material como el vino, que te puede llevar a hacer locuras, se puede usar para el servicio al Eterno, o sea, se puede santificar, lo material se puede santificar. O sea, en torno a cómo uses un cuchillo, tú puedes hacerte un bocadillo o puedes matar a alguien, pues esto es igual, ¿vale? Por consiguiente, el vino era echado sobre el altar de Hashem y representa la consagración de los placeres naturales, el vino, ¿vale? La consagración de los placeres naturales, incluso en un nivel individual, ¿vale? Bueno, también podemos entender de esto que cuando bebes el vino, que tengas a Dios en mente, ¿no? Que no hagas el tonto, que no te emborraches, ¿no? O sea, estás consagrándote a Dios, no estás consagrando lo que hay gente que dice, oh, pecado, oh, Satán. El vino no tiene nada de malo, ¿sabes? Cómo usas la cosa es lo que tiene... Pero estás hablando sobre la oblación correspondiente a los sacrificios. Sí, pero que el vino, o sea, porque dices vino, es como si dices marihuana. O sea, no es lo mismo, pero me entiendes, algo que te altera, que te puede, depende, con un punto te puede dejar en un estado bueno, pero si te pasas de ese punto, puedes hacer el tonto. Entonces, algo así te pide, o sea, el Eterno, que le ofrezcas algo así, que le consagres lo mundano Que no abuses. a Dios, claro, que le consagres Hay que lo tener mundano a Dios. equilibrio. Claro, equilibrio. claro, que le Con la consagres marihuana también. Me has entendido, pero lo que te estoy diciendo que es algo, que es una droga, que eso no, el alcohol es una droga, que Claro. por eso. Vale, bueno, esta libación acompañaba los sacrificios durante el año, ¿vale? En la fiesta de Sukkot, sin embargo, en el medio de esta gran ceremonia, otra ofrenda fue añadida, ¿vale? Esto es lo que tú sabes, lo del festival del agua, de la Jim Stalin. Esto era la libación del agua, ¿vale? La ofrenda, la libación del agua. Que lo tomaban reflejado en las palabras de Isaías 12:13, que dice, por consiguiente, con alegría sacarás agua de los pozos de la salvación, ¿vale? Entonces, el Zohar nos explica aquí que mientras el vino trae un sentimiento de exaltación en la cabeza, como que se te puede ir, no puedes irte de contexto, el agua es la bebida básica que es necesaria para nuestra existencia, ¿vale? La existencia del agua. Entonces el vino corresponde a lo espiritual, mientras que el agua corresponde a lo material. Obviamente si lo tomas apropiadamente, ¿no? El vino te puede ayudar a estar feliz, regocijarte con Dios en las fiestas, demás, en el Shabbat. Y pues el regocijo es lo que hace que Dios esté también cerca de ti, ¿no? Cuando una persona está triste, la presencia divina, pues Dios no se alegra de la tristeza, ¿no? Pues cuando una persona está triste, así sin motivo, pues Dios se aleja. El rey Salomón escribió en el Cantar de los Cantares 8:7: torrentes de agua no pueden apagar el amor, tampoco las inundaciones pueden inundarlo, pueden ahogarlo, ¿vale? O sea, el amor no puede ser apagado con agua, ¿vale? Entonces, los torrentes de agua es a través de lo cual Satán, el adversario, usa para intentar extinguir el amor de Israel por Hashem, ¿vale? Muy buena comparación. Sabemos que también el agua son las naciones, ¿vale?
Y muchas veces cuando se habla del agua, los países tales como las naciones, que incluso atacan a Israel o intentan hacerle mal. Entonces aquí entendemos que el mundo físico y a veces los placeres engañosos de este pueden llevar a alguien a alejarse del propósito de su existencia, ¿vale? O sea, el agua, pero el amor del Eterno continúa, ¿vale? Y pues esto es verdad, sabemos que Israel se extravió, ¿no? Israel se extravió. El Eterno dijo que te odio Israel, ¿no? ¿Qué dijo cuando lo de la casa de Israel decía o sea, tengo como una ternura en mi corazón desde que te conocí, tal, desde pequeño, tal. O sea, luego les promete restauración. O sea, por mucho que el agua, por mucho que el mundo te pueda, lo básico para vivir esta vida, las cosas normales, te puedan alejar, o sea, pues Dios te sigue amando, ¿vale? El amor no lo apaga el agua, ¿vale? El rey Salomón, esto es lo que el Zohar interpreta, ¿no? Tiene comentarios, ¿no? Tiene comentarios interesantes. Luego sobre esto pues se ha sacado más cosas, unas un poco oídas, otras, pero bueno, es un comentario de la Torah. El rey Salomón continúa, si un hombre diera toda su riqueza y su casa para comprar amor, solo se mofarían de él, o sea, es lo que recibiría, porque no, el amor no se compra, ¿no? En vano, el adversario gastará toda la riqueza de su casa para comprar el amor de Israel para él mismo, el mundo, todos los placeres mundanos, ¿vale? Él no recibirá nada excepto escarnio, escarnio de Israel, ¿vale? Y esto es, bueno, y esto es por lo que, una de las razones, ¿no? Dice, por la cual se hacía el festival, ¿no? de que le tienen ahí. También sabemos que esto es por la salvación, ¿no? De todas maneras, también el Festival del Agua, el Festival de la Libación del Agua, lo que se hacía era dar gracias a Dios de antemano por el agua del siguiente año para la cosecha. O sea, era la confianza que tenía el pueblo de Israel en que Hashem iba a darles agua para tener una cosecha abundante. Entonces, con antelación, estaban dándole las gracias en Sukkot, ¿no? Será que cuando comes el pan, que cuando tú comas el pan de la tierra, vale, cuando la generación de los espías comió el maná, ellos sintieron, es un comentario, ¿vale? Es un comentario, no nos creemos todo, pero es curioso muchas cosas, ¿no? Cuando la generación de los espías comió el maná, ellos sintieron que habían obtenido la existencia ideal. Vale, sabemos, como dijo el Mesías, que Nuestros padres comieron el maná y perecieron. Comieron, pero también te dice que el maná que comieron fue él. Como que era algo espiritual. Claro, es el maná del cielo. Claro, que era algo espiritual lo que estaban comiendo. Entonces te dice aquí, ellos no podrían imaginar solo comer el pan normal que viene de la tierra, no del cielo, ¿vale? Cuando entraron a Canaán. Y es por eso por lo que a ellos se les reveló que podían obtener santidad separando el jalá, una porción del pan diario, ¿vale? Y antes de amasarlo y demás, y pues con el bikurín y con el maser, ¿vale? Con los primeros frutos y con el tiempo de la cosecha. Toda la bebida, la comida era santificada, ¿vale? O sea, es como que de aquí le entienden que te dice cuando comas el pan de allí, ¿vale? Cuando comas el pan de allí, pues pondrás una parte a un lado. También te está diciendo, no solo este pan, también tiene su santidad, el que bajaba del cielo y tal, espiritualmente también era algo, pero te dice el Eterno, tranquilos, te voy a dar una forma, dando una parte para los sacerdotes, para tal, luego dando a pobres y demás, te voy a ofrecer algo para que eso también te llene espiritualmente, ¿me
¿entiendes? O sea, te Hombre, está ofreciendo ahí un... eso en principio tiene pinta de ser una pedagogía que el Eterno utiliza para que siempre le tengas a él en mente. Al igual que más adelante va a hablar de los Dicí, Sí, eso es el tema este del pan y del vino y todo eso es para que tú estés siempre, cuando vas a hacer esas cosas que son deleites para la carne, sí. que te acuerdes de él, que te acuerdes de que él te está viendo, te acuerdas de que tú le perteneces a él, para que en cierta manera tú tengas mesura a la hora de hacer las cosas y no te extravíes en el deleite de lo que es la comida, de lo que es la bebida, ¿no? Claro, además cierta eso manera. está diciendo cosas de carnalidad espiritual, ahí te está Efectivamente. hablando de esas cosas. Está hecho sin que sea intencional, ¿vale? Intencionalmente. Rashi explica que esto se refiere a cuando los líderes de la comunidad yerran permitiendo que algo, aquí te dice de idolatría, se ha hecho, luego aquí te dice, esto es por muchas cosas, o sea, no solo por esto. Ahora te va a explicar unas cosas, pero ya sabemos que el contexto no solo se refiere a, te dice cuando se yerra, cuando el pueblo yerra, ¿no? O sea, lo que sea. Cuando no cumple los preceptos, Claro, de lo que sea, Adonai, pero claro, pero este también puede ser, ¿no? Porque pues, por mucho tiempo pues, han pasado cosas en el pueblo de Israel y luego hay gente que se ha arrepentido y el mismo Dios dice, venid a mí, ¿sabes? Como que quiere que se arrepintiese, ¿no? Para poder entender cómo un error tan grave sería posible, ¿vale? Esto son comentarios, no todo tienes que creer todo, ¿vale? Para poder entender cómo un error tan grave podría ser posible, Rambam cita distintos ejemplos históricos de cómo la Torá, el conocimiento de la Torá fue perdido por la comunidad, ¿vale? Por Israel. Una ocurrencia fue cuando los tiempos de los reyes heréticos de Israel, ¿vale? Pues allí tanta idolatría, tantas cosas, ellos instituyeron que al final la gente, que Dios, que Hashem, que Torá, ¿no? Entonces es un ejemplo, luego vuelve a mí, te sacrificabas, perdón, Dios te perdonaba, según estos rabinos entendieron, ¿vale? El otro fue en los días del segundo templo, en el tiempo de Ezra 8:38, yo te pongo ahora yo, 6:1. Sin embargo, Rabbi Yehudá Halevi, que escribió el Sefer HaKuzari, enfatiza que incluso hasta en los peores tiempos ha habido individuos que han preservado la continuidad de la Torá. Y esto es verdad, lo vemos que también como cuando lo del Yahu y demás, que Claro. hubo gente que había preservado, ¿no? Rambam también visualiza circunstancias en las cuales la gente podría pensar que la Torá ha pasado y que esto no le aplica a todas las generaciones. Por ejemplo, en Deuteronomio 11:18, de ahí, o sea, te dice, míralo ahí, y luego te sugiere que podría haber otras situaciones cuando la gente podría pensar que están libres de las obligaciones de la Torá porque, o sea, si ellos están libres, si ellos no quieren las recompensas, no pasa nada, ¿vale? Como por ejemplo le ocurrió al profeta Ezequiel, según dice el Midrash Yalkut en Ezequiel 20, que le dice que el profeta recibió un grupo de líderes que estaban discutiendo con él que debido a que Hasem había vendido al pueblo judío a la captividad en Babilonia, ellos estaban ahora libres de las restricciones de la Torá, ya ellos pues ya nos ha vendido, ya no somos de él, ya da igual, ¿no? Según cuenta la tradición, ¿no? Y que lo compararon a la ley donde un esclavo se le vende al Cohen y ahora las leyes que él tenía de que no podía comer la terumá, lo consagrado, ahora ese esclavo lo puede comer porque vive en casa del Cohen, ¿no? Y bueno, a lo que Ezequiel les dijo que si estaban, que estaban mal, ¿no? Eso según cuenta la tradición, ¿no? Bueno, sabemos que esto no solo se refiere a la idolatría, pero ciertamente sí que también durante los tiempos
del pueblo de Israel ha habido gente que de la idolatría ha vuelto, mucha parte del pueblo ha pedido perdón y bueno, el Eterno quiere perdonar. Dejatá, una ofrenda por el pecado. Rashi nos dice que esta palabra está escrita sin la Aleph, lo que iguala a 1, ¿vale? El número 1, en vez de, o sea, dice lejatá, en vez de lejatá, ¿vale? Lejatat, en vez de lejatat, sin la Aleph esa, ¿vale? Que es como una pequeña pausa. Debido a que la ofrenda por el pecado aquí se traía después de la ofrenda elevada, del olá, ¿vale? En otros lugares, el hatat, la ofrenda por el pecado, viene primero. Esto es una aparente diferencia pequeña que nos indica que no estamos hablando de un sacrificio normal aquí, ¿vale? Esta ofrenda por el pecado, sino que es un sacrificio o sea, para el pueblo, para que el pueblo volviera al Eterno y el Eterno les perdonara, ¿vale? Eso es lo que ven ahí, que hay una letra que falta indicando algo, ¿vale? Ordinariamente, un pecado, o sea, una ofrenda por los pecados era un elemento que formaba parte de un proceso de expiación, no era ya, o sea, tenías que arrepentirte, pero aquí como que el Eterno perdona mucho más fácilmente a la comunidad entera por haberse equivocado, o lo que sea, y venga, o sea, sabemos que el Eterno, como siempre, mira por el bien de todos, pues Él primero coge y te dice, o sea, en este caso es como que te lo facilita todo, ¿no? O sea, se lo está facilitando a ellos, ¿vale? Para que se les perdone los pecados más fácilmente, y al otro era como un proceso, un individuo era como un proceso de perdón más costoso, lleva más tiempo. Vale. Y nada, es lo poco que he mirado, lo que me ha gustado verdaderamente, que he dicho, a ver, esto lo empecé a leer y digo, a ver si lo leemos, es lo del agua, lo del vino, lo de tal, porque uno puede llegar a pensar y dice, pues es que si uno no entiende que esto significan cosas, cuando tú lees ofrecer un cordero, ofrecer una ofrenda de cereales, si tú te crees que eso es porque sí, que es como le podía haber pedido ofrecer una zanahoria, entonces es una locura, no lo entiendes. Pero cuando lo entiendes, cuando las cosas las entiendes, verdaderamente ya, con gusto, si vivieras en esa época, dices, porque le sacas una enseñanza, una pedagogía, y cumple el propósito que el Eterno quiere, que es para que nos arrepintamos y para todas las cosas buenas. Pero si lo haces por hacer... Muchas gracias. Vale, lo que está claro, sí. Lo que está claro, en cierta forma, para que tengáis en cuenta, la ley está dividida en dos bloques. Están la parte, y en los dos bloques muchas veces, porque tanto en juicios como en estatutos, siempre nos va a parecer que está traducido como perpetuo, decretos perpetuos, ¿vale? Pero la gramática hebrea que se establece, ¿vale? Tenemos que saber diferenciar si son tiempos designados, ¿vale? Si son tiempos designados o son tiempos presentes. Cuando son tiempos designados, por ejemplo, juicios, todo lo que tenga que ver con juicios, sacrificios, son tiempos designados, son tiempos ya abiertos, son tiempos ya que se ven. Toda esta parte de las ordenanzas sobre sacrificios eran sobre tiempos designados, que en hebreo es, ayudarme un poquito, están los mispatín y mispatín. Uquín y mispatín. Entonces son los promesas y procedimientos. Correcto. Entonces están los procedimientos, que esos son presentes, y los de tiempos asignados, que esos ya con el Mesías, ya están tiempos asignados, que son perpetuos, sí, en él, pero que ya no hay que hacer. La ley es quien representa la propia ley, es el Mesías, ¿vale?
y es una sola ley. Es una sola ley. Hay una parte de la ley que la representa a él y que la lleva a cabo, y hay otra parte de procedimiento, que es un procedimiento, algo que debo de iniciar yo cada día para obtener la distinción, dígase la santidad, que me permite formar parte de aquel que me asigna o designa como parte de su pueblo, ¿vale? De ahí luego viene toda una pedagogía, que es la que ha dicho Héctor, ¿vale? Que el vino, el panjalá, tal, todas estas partes que le dan, todo este procedimiento que le dan cierto sentido práctico de poder asimilar lo que el Señor quiere transmitir, ¿ok? Pero debemos de tener en cuenta, vuelvo y repito, los tiempos designados, que normalmente están traducidos también como decretos perpetuos, ¿vale? Y los procedimientos presentes, ¿ok? Entonces, ¿qué parte es lo que a mí me toca como pueblo y qué parte está representado en el Mesías como nuestro reconciliador y salvador? La ley, habrá una misma ley, siempre será la misma, porque la ley es el carácter y el rostro del Eterno. Esa es la ley, ¿vale? Y es por su fidelidad que nosotros obtenemos la salvación. Debemos de tener claro también que las faltas de expiación que antes correspondían al elemento sacerdotal, hoy, ¿quién es el quien nos hace la expiación? Masías, también. Ese es el que nos hace. ¿Quién es quien nos hace la expiación? Masías, es Él. Por lo tanto, no se puede, digamos, excluir toda la parte de lo que son las citas, aunque las citas en su contenido sea Masías quien las representa. Por ejemplo, en los holocaustos. Hablo de esto porque muchas veces podemos escuchar y oír la ley moral y la ley ceremonial. No es cierto, la ley es ley. La ley es ley. Hay una parte de tiempos designados, establecidos, que ya lo tiene Masías, y otra parte que es de tiempo presente. Pero la ley es ley, no la puedo cambiar. ¿Ok? Vale. Es importante con relación al carácter y al rostro del Eterno, si decimos que es ley, que el carácter y el rostro del Eterno es la propia ley, aquel que obra en conciencia, desafiando y provocando a Adonai, pues queda excluido del propio pueblo. Es decir, cuando tú recibes parte de lo que en tiempo presente, de lo que uno debe hacer y no lo hace, o sea, la desobediencia es un desafío, es una provocación. Por lo tanto, quedas excluido, es decir, maldecido. Maldecir, excluir. Bendecir, incluir. ¿Vale? ¿Está claro? Ojo, aunque te puede ir bien en la vida, el mundo está maldecido y al mundo hay gente que le va bien, pero no forma parte de su pueblo, porque no es pan para hoy ni hambre para mañana. De la misma forma, el capítulo 15 toca la violación del Shabbat. ¿Dónde violamos Shabbat? Violamos Shabbat en aquellas cuestiones que hacemos, dice en Isaías 58, ¿no? Y en 56, el que retrajere su pie de hacer lo que le gusta. Si yo el Shabbat lo aprovecho para hacer lo que más me gusta a mí de aquello que me ofrece el mundo, estoy profanando Shabbat. Estoy profanando Shabbat. Estoy violando el propio Shabbat. Pero violar el propio Shabbat no es violar un día. Violar el propio Shabbat ni tan siquiera, si lo queremos ver así, es violar la propia ley. Violar el propio Shabbat es rechazar a Mashiach. Porque Él es el día, Él es el Señor del Shabbat. Él es el Adón del Shabbat. Me gustó mucho la comparación que hiciste un día con el Mesías viniendo y como no había, la gente que no había estado en sus citas, en ya sea Shabbat, ya sea fiestas y demás, decías tú, hacías la comparación como
si no os conocí, Apartados de mí, hacedores de no mí. os conocí, o sea, con la fiesta, porque es para conocerme y es así. Muy buena conexión. La que hicisteis, primera me cita gustó que mucho. tienes con el novio, que tenemos con nuestro novio, es el Shabbat. Es la primera cita que tenemos. O sea, ¿os acordáis que antes, cuando teníamos con la novia, a la semana trabajábamos y un día a la semana, los jueves y los sábados, ¿no? O los domingos. Antes los sábados antes no era, ¿no? Eran los jueves, los días de... Te sacábamos dos, pero sobre todo el domingo ibas al baile a buscar a la chica, ¿no? ¿Sí o no? Tan viejos somos aquí, hay mucho joven aquí, ¿no? Camisa nueva y tal, camisa limpia, planchadita. Tenemos una cita, el Señor establece un día, una cita, un encuentro. Por lo tanto, si retrajeres de hacer aquello que te complace hacer y te lo dedicas a mí, entonces esa forma parte de la obligación del Shabbat. Si tú no tomas conciencia como ciudadano o incluso como forastero que viva dentro de un creyente, no toma conciencia de lo que es el Shabbat, estás hasta rechazando al novio, al cordero, porque él es el Señor del Shabbat. Sabemos que por encima del mandamiento está la vida, sabemos que por encima, pero hay cosas que en un creyente debe de tener claro que hay cosas que no se negocian, porque no forman parte de uno mismo, son parte de él. Y hay cosas que no se negocian. Yo soy partidario y aliento a los aquí presentes y a los oyentes a través de la internet a que en el tema laboral, si es posible, no negocien el Shabbat, porque es una cuestión de él. Yo a mi jefe le dije, yo le dije que iba a guardar Shabbat y que iba a guardar a la empresa que yo presto mis servicios, yo le dije, yo guardo Shabbat y guardo las siestas bíblicas. No sé si usted las querrá negociar. Y me dijo, ¿se pueden? Digo, sí. Pues las negociamos. Digo, no, conmigo no, con el de arriba. Y me dice, ¿con quién? Digo, con el de arriba. Y me dice, pues entonces va a ser mejor que no las negocie. Se quedó un poquito cortado el hombre, ¿no? Un presidente de una multinacional. Pero así se lo dije, así fue. Como que entendió como que En el mundo es de para la Dios, tierra se mejor mueve, le exacto. dejo que me vaya bien la empresa. Claro que yo te iba a preguntar, ¿no? Que bueno, que ya la respondiste. La ley está por encima de todo. Por aquí dice, ¿no? Que y vieron, mientras ellos estaban, vieron a un hombre recogiendo leña en Shabbat. O sea, estaban cumpliendo el Shabbat. Pero si nos vamos más adelante, vemos que Yehoshua estaba recogiendo trigo con los apóstoles, con sus discípulos. Y la gente que lee esto, a lo mejor no lo entiende. Uno porque ya lo sabe, pero tratan como que de chocar ahí. Pero A ver, Masías no recogía trigo. No, Estaba cogiendo trigo y comiendo. Comiendo, claro. Claro, es que no es lo mismo. Comiendo. Por eso dices tú, por eso he dicho Pero que la vida Está por está encima. por encima del mandamiento. Pero hay gente que si lee esto y lee después ese pasaje, tratan de Claro, contradecirse y le dicen, choca, no, le que choca no, porque le hay una choca, contradicción. le choca. Es como, por ejemplo, perdóname un segundo, Joséchu, cuando el rey David se comió los panes de la proposición que le dio el sumo sacerdote. No se podían comer esos panes, él no podía comerlos. Pero está por la vida está por encima. Claro, Claro. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que hay una cosa, y es que le encontraron buscando leña. Leña. Buscando leña. Es decir, estaba haciendo dos cosas. Una, estaba buscando por su propio interés, o sea, lo que él le apetecía hacer en ese momento. Y dos, leña que no tenía necesidad para. O bien era para trabajar, o bien era... O sea, estaba trabajando bien para vender, ¿vale? También nos habla aquí esta parte de que tenemos que ser previsores en cierta forma. Tenemos que ser previsores. Pero aquí la clave está en por qué buscaba leña. Porque no le valía cualquier leña. Aquí la clave está que estaba buscando. No dice estaba recogiendo leña,
Sí, Estaba buscando algo, o sea, para hacer negocio. Porque si tú tienes la necesidad para aprender o para cualquier historia, no buscas, recoges. No sé si me hago entender. Sí. ¿Vale? Entonces esto es importante. Importante que luego el profeta te lo dice, claro, retrae tu pie de hacer aquello que te gusta. Porque es un día dedicado a él. A tu novio, para si quieres asistir a las bodas del Cordero. Nada más. Cada uno que coja la parte que le corresponda, ¿vale? Y es así, o sea, si tú al final no reconoces a Yeshua, si tú reconoces a Yeshua como tu Salvador y es el Señor del sábado, te lo está diciendo bien claro. Eres su dueño, es tu dueño, pues tendrás que Claro. seguirle sus pasos. Me gustaría que fuésemos a Hebreos 3, 7, 13. ¿Qué nos dice Hebreos 3, 7, 13? Todo lo filtramos al poder del Evangelio. ¿Qué nos dice? ¿Tenéis ahí? Yo voy a mirarlo aquí. 17. Hebreos 3, 7, 13. Hebreos 3, 7, 13. Del 7 al 13. Sí. Por eso, como dice el Espíritu de Santidad, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en Meribá, provocación, en el día de Masá, prueba, en el desierto, donde sus padres me pusieron a prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, ellos siempre están extraviados de corazón y no han conocido mis caminos. De modo que juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Así que, hermanos, tengan cuidado que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que los aparte del Elohim vivo. Más bien, exhórtense unos a otros cada día mientras dure ese hoy, para que ninguno de ustedes se endurezcan con el engaño del pecado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hemos leído aquí? No entraréis en mi reposo. El Shabbat es más que reposo. El Shabbat es un estado de vivencia, de presencia viva de Hashem. Porque su reino es la presencia viva de él. Obtendremos en su reino, es un Shabbat su reino, permanente y continuo. Es una presencia viva. El Shabbat, aquí el Shabbat lo que se está refiriendo es que es un intermedio, es algo que separa. Pero cuando se refiere aquí no entrarán en mi reposo, se está refiriendo a la menujá. La menujá es el tiempo completo de estar con él. Por eso el Mesías, cuando le criticaban en Shabbat, decía, mi padre hasta el día de hoy trabaja y yo trabajo. Porque el Eterno en 6 días hizo el cielo y la tierra, el séptimo descansó y sigue trabajando en la menujá, en el tiempo de estar con él de continuo. Entonces, si nos damos cuenta en el versículo 36 al final, ¿qué pasa cuando no cumple su mandamiento? ¿Qué es lo que ordena él? Ser cortado del pueblo. Ser cortado, muerte. Hoy en día eso se establece celestialmente. Estás cortado. No tienes conexión con el santuario celestial. Maldición, lo que he dicho antes. Maldición. Así es. Vamos a ir, seguimos y hablamos de los flecos de los vestidos. Adonai dijo a Moshe y a los israelitas que ellos y sus descendientes hagan flecos en los bordes de sus vestidos y que pongan en el fleco de sus vestidos un hilo de púrpura violeta o azulada. Llevaréis pues flecos para que cuando los veáis os acordéis de todos los preceptos, es decir, de la ley, de la Torah sería concretamente, y así los cumpliréis y no seguiréis los caprichos de vuestros corazones, de vuestros ojos, siguiendo a los cuales os prostituís. Así os acordaréis de todos mis mandamientos y los cumpliréis y seréis hombres consagrados a vuestro Elohim. Yo, Adonai, vuestro Elohim, que os saqué de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Aquí, esto tiene algo que ver con Deuteronomio 22:12. Vamos a leer Deuteronomio 22:12.
¿Quién me lee Deuteronomio 22:12? Hazte flecos en los 4 esquinas del manto con que te cubres. Vale, muy bien. Y ahora vamos a ir, quedamos con esto, ¿vale? Estamos leyendo números, hemos leído Deuteronomio, vamos a ir a Mateo 9:20. ¿Quién lee Mateo 9:20? Una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó los cilios de su tobillo. Muy bien. Buena traducción. ¿Y quién lee Lucas 8:43-44? Que es lo mismo, pero para confirmar que hay más de un evangelista que habla. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Vino por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se estancó el flujo de su sangre. Vemos que el Mesías cumplía lo que Deuteronomio habla en 22:12 y lo que viene a reflejar Números 15:38. Es decir, que los bordes de su manto, en este caso, tocó los sitios, la ley, la Torá, que representa poder en él. ¿En quién? En el Mesías. La misma Torá representa poder en el Mesías. Ahora bien, ¿esto es para todos? Hombre y mujer, porque habla hijos de Israel, No, o habla de israelitas. ¿Es para todos, para hombres y para mujeres? solo hombres. Vamos a ver que tenemos que tener claro una cosa. En Deuteronomio 22:12, si cogemos desde el principio de 22, nos estamos dando cuenta que se está refiriendo, está hablando con varones, no está hablando con mujeres. Se está hablando con varones. Vamos a ir a Deuteronomio 22. Y dice así: si encuentras alguna res de ganado mayor, ¿a quién se lo dice esto? ¿A un hombre o a una mujer? ¿Cuál era la tarea de las mujeres y cuál era la tarea de los hombres? Y si tu hermano, o sea, empieza hablándole al hombre, esto es para el hombre. Los sisit, en este caso, desde todo el capítulo 22 se está refiriendo a las tareas que el hombre tiene que ir haciendo y le está hablando al hombre. En el 22:12 se establece, dice todavía, no vestirás ropa tejida, tal, te harás unas borlas, unos flecos, unos sisit, en los 4 puntas del manto con que te cubras. Dice manto con que te cubras. No está diciendo que lo pongamos en los ojales de los pantalones. Por eso se saca lo de que... Pero si vas a Números 15, de ahí no habla, pone las 4 esquinas. Pero es que antes, pues obviamente tenían pues, un traje, ¿no? Por eso se saca lo de poner el tarikatán, que se le rompe para que tenga 4 esquinas a propósito, ¿sabes? Para que tenga 4 La esquinas. cuestión era poder verlo. Correcto. Esa era la cuestión. Y recordarte los mandamientos. Entonces te harás unas borlas con el manto con que te cubras. Con el manto con que te cubras. Tenemos que situar la forma de vestir que tenía entonces con la que hay hoy en día. El propósito era verlo, que se viese. Que sabemos que nosotros por tradición, los sefardíes, y por miedo, se fueron ocultando, y como tradición ha existido el ocultarse, el sisit. De hecho, yo cuando trabajo lo llevo por dentro. Dependiendo de qué país esté, por ejemplo, cuando fui fuera, si estoy en Panamá o estoy en México, lo llevo por fuera, pero en España lo llevo por dentro. Aquí hay mucho árabe y alguno muy loco. Pero
Lo que está claro también que en el versículo 38 habla de Benei, No banot. que es masculino, No banot. ¿vale? Y no No de banot. de Banot, es femenino. En números habla de masculino. Por lo tanto, debemos de establecer si es necesario o no cumplir el mandamiento de los sí. O por el contrario, de obra o conciencia, desafiamos. Y un desafío es una provocación. ¿A quién le toca? Pues a cada uno de los varones, los aquí presentes, porque está claro que las mujeres no tienen nada que ver con esto. Está claro. A pesar que hay mujeres que se ponen sí, y se ponen talit, y se ponen... Bueno, pues es que se tendría que entender un poquito cuál es la gramática, la estructura gramatical vernácula en hebreo, cómo lo establece el Eterno. Habría que verlo, pero no es propio de una mujer. A veces eso como que la mujer quiere aparentar como el hombre o como... Lo que sí yo veo que usan allá las mujeres son el mipajá, el cubrirse, el cubrirse la cabeza. el cabello más que todo. Nos tocará hablar de eso y veremos a ver si forma parte de la ley o no forma parte de la ley. No, eso es más que todo cultura. Es cultura. Porque aquí de lo que estamos hablando es lo que forma parte de la ley que a mí me toca. Mispatín, o sea, procedimientos presentes, preceptos presentes. ¿Qué es lo que a mí me toca o qué es lo que no me toca? Uno puede tener un desliz, claro que sí. Y de hecho para eso está también. O sea, el Señor sabe con qué pueblo trabaja. El Señor sabe cómo somos como individuos. Lo sabe mejor que nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, 1, la ley es perpetua. 2, parte de la ley que se estableció para el pueblo son en tiempos designados y los designios los marca el Mesías. Él los ha designado, están en él designados y asignados. Por lo tanto, esa parte de lo que son ofrendas, sacrificios y juicios ya son celestiales. Hay otra parte que tenemos que tener en cuenta y es que en cuanto a la primera cita que el Cordero establece con su novia, es un Shabbat, que es la primera cita de la semana, un día a la semana, que tener una cita. Y luego tiene el resto de las fiestas, de las otras citas, de las solemnidades, de las Moadim que establece. En esta parte de números incluso podríamos ahondar más en el tema de los Sisit, porque números empieza haciendo un censo con los varones que van para la guerra. Incluso podríamos hablar que los Sisit también representan en cierta forma la identificación del uniforme. Protección. Y la Dios te unificación protege del uniforme. Cuando O sea, tú por Él haces lo que Él te dice, Él te protege. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y te bendice. ¿Sabes? algo que llama la atención, por ejemplo, en el seminario que hicimos, va a hacer un año en agosto, de la Kehilá Haderet, al resto, que era lo que y vestíamos de forma diferente todos, pero había algo en común que teníamos todos, que llamó la atención porque me lo dijeron. ¿El qué? ¿Dónde? En CLC. Ah, no fue. ¿Qué era lo que nos llamaba? ¿Qué teníamos en común todos? Los sí. Claro. Somos una uniformidad también, que si lo quieres ver en números que empiezan con el censo y preparados para la guerra, forma parte de la uniformidad para lo que es la contienda. Se sabe diferenciar dónde está un hijo de él. ¿Vale? Y por mi parte nada más, esto es todo. Esto es lo que quería ahondar y dejar claro, y ahora a cada uno de nosotros lo que nos corresponde es esta pequeña porción de la que estaba hablando,
en la fidelidad de la obediencia que a mí me corresponde, porque solamente Él es fiel en todo su esplendor, Elohim, ¿vale? Majestático, en todo su esplendor, Señor de señores en su amor, por encima del amor que el ser humano puede conceptuar. Al varón le corresponde ahora plantearse esta parte de la porción de la parashá, de lo que es el sentido del carácter y el rostro del Eterno, dígase la ley, si la aplico o no a mi vida. Ya voy aplicando una cosa, que es el Shabbat. He descubierto otra cosa. ¿La puedo ir aplicando o no la puedo ir aplicando? Que son los sisit. Iremos descubriendo la dieta bíblica, iremos descubriendo cosas poquito a poquito y de nosotros dependerá. Indudablemente nadie en la quejilá, en esta quejilá, nadie va a hacer juicio de valor. Nadie, absolutamente nadie. Porque eso solamente corresponde en oración a cada uno de nosotros. Porque la oración es cuando entras en juicio. Lo primero que tienes que hacer. ¿Vale? Así que, por mi parte, no sé si alguien más quiere compartir algo. Por mi parte, nada más. Yo te propongo, si quieres corta.